Mi nombre es Julián, y durante mucho tiempo estuve convencido de que el éxito siempre venía acompañado de orgullo. Creía firmemente que el pasado debía quedarse atrás, especialmente aquellas partes que dolían. Pero la vida, como suele hacer, me sorprendió con un giro inesperado que puso en duda todo lo que creía tener claro. Han pasado 6 años desde que Camila y yo terminamos nuestro matrimonio. Éramos aún bastante jóvenes, guiados más por la impulsividad que por la sabiduría. Y aunque el amor entre nosotros existía, las heridas emocionales se acumulaban más rápido que los momentos de ternura. Yo estaba obsesionado con avanzar en mi carrera, escalar posiciones, recorrer el mundo y cumplir cada meta profesional que me había trazado. Camila, en cambio, deseaba estabilidad, afecto y tiempo para compartir juntos. Al final, nuestras visiones opuestas sobre el futuro nos llevaron por caminos distintos. Y aunque solía decir que la decisión fue de los dos, en el fondo siempre supe que fui yo quien se fue primero. Con los años, construí una carrera envidiable. Me convertí en un hombre de negocios, siempre ocupado, vestido con trajes hechos a medida, cenando en restaurantes exclusivos, asistiendo a reuniones importantes, lo tenía todo. O eso pensaba. Pero el amor venía y se iba, y ninguno se quedaba. Ninguna relación realmente duraba. Y mientras tanto, el constante bullicio de la ciudad se convirtió en mi única compañía verdadera, más constante que cualquier vínculo humano. Si has llegado hasta aquí, gracias. Quizás esta historia ya empieza a tocar algo dentro de ti. Y si es así, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Ahora, déjame contarte lo que sucedió después. Una noche, tras una reunión larga y agotadora, decidí hacer algo fuera de lo habitual. Me dirigí a un pequeño restaurante modesto al otro lado de la ciudad. No sabría explicar qué me llevó allí. Quizás fue un deseo silencioso de escapar del mundo brillante pero vacío que había construido para mí. Me senté solo junto a la ventana, observando el movimiento en la calle, personas yendo y viniendo en su rutina diaria, cuando una voz, que no escuchaba desde hacía años, interrumpió mis pensamientos. ¿Qué deseas ordenar? Levanté la mirada, y ahí estaba ella. Camila. Llevaba un delantal sencillo, una libreta en la mano, y una sonrisa amable, pero marcada por el cansancio de los años. Me tomó unos segundos procesar lo que estaba viendo. Mis labios no pronunciaron palabra, pero mis ojos seguramente lo dijeron todo. Porque en ese instante comprendí que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. El tiempo pareció detenerse. Ella también me reconoció. Sus ojos se abrieron apenas, sorprendidos, pero enseguida recobró la compostura, adoptando la actitud de una mesera profesional que atiende a un cliente cualquiera. Pero yo lo sabía. En el fondo, el impacto había sido tan fuerte para ella como para mí. ¿Julián? Preguntó con voz suave, cautelosa. Asentí, sintiendo como una oleada de emociones me atravesaba, sorpresa, culpa, quizás hasta arrepentimiento. No sabía si debía sonreír, disculparme o fingir que todo estaba bien. Finalmente, solo atiné a decir: Camila, no sabía que trabajabas aquí. Ella me devolvió una sonrisa cortés, de esas que uno usa cuando necesita protegerse emocionalmente. Sí, desde hace un tiempo. ¿Qué te traigo? Me costó responder, no por el menú, sino porque su presencia me había descolocado por completo. No podía dejar de mirarla. Su rostro aún conservaba la dulzura de antaño, pero ahora mostraba las marcas del esfuerzo, una historia silenciosa de batallas, años duros y fortaleza digna. Al final pedí algo sencillo. Ella asintió con la cabeza y se alejó. Mientras esperaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había sido su vida después de nuestra separación? ¿Qué la había llevado a estar allí? ¿Estaba bien? ¿Era feliz? ¿Estaba sola? La observé mientras atendía otras mesas, con esa misma gracia tranquila y cuidado que alguna vez me enamoraron. Y en ese instante sentí un nudo en el pecho. Porque me di cuenta de que, mientras yo corría detrás del éxito, Camila había vivido una vida completamente distinta,
una vida que yo desconocía por completo. Una vida que tal vez merecía más apoyo, más cariño y mucho menos abandono. Cuando regresó con mi plato, le agradecí. Y sin pensarlo demasiado, le pregunté con suavidad si podía quedarme hasta que terminara su turno. Camila dudó por un momento, me miró directamente a los ojos y respondió con un tono sereno pero firme. Está bien, pero no sé si te va a gustar todo lo que tengo que decirte. Y así, finalmente, comenzó una conversación que había estado pendiente durante 6 largos años. Esperé en silencio mientras ella terminaba sus tareas. Cada movimiento, cada gesto me resultaba conocido, pero también notaba algo distinto. No era la misma Camila que había conocido. Era más fuerte, una mujer que había crecido lejos de mí, que había aprendido a sostenerse sin ayuda. Cuando por fin se quitó el delantal y se sentó frente a mí, el silencio era denso. Ninguno sabía cómo empezar. Pero fue ella quien rompió el hielo. ¿Qué haces aquí, Julián? Preguntó, directa y sincera, sin resentimiento, pero tampoco con afecto. No lo sé realmente, confesé, sin fingir. Algo me trajo. No venía buscando nada. Y sin embargo, te encontré a ti. Camila asintió, como si. Era como si ella hubiera comprendido algo que ni siquiera yo había logrado entender del todo. ¿Sabes? No fue nada fácil, dijo con suavidad, pero con una firmeza tranquila que nacía del alma. Cuando te fuiste, tuve que aprenderlo todo otra vez desde cero, como pagar las cuentas por mi cuenta, como arreglar cosas que se rompían en casa, como vivir con mucho menos de lo que estaba acostumbrada. Perdí amistades, empleos, incluso sueños. Pero también descubrí cosas dentro de mí que no sabía que tenía, resiliencia, paciencia y una valentía silenciosa que nunca antes había necesitado. Sus palabras me atravesaron lentamente, como una verdad que duele porque es demasiado real. Dolorosa, pero cierta. Profundamente cierta. Yo la había dejado atrás sin mirar una sola vez hacia atrás. Convencido de que estaría bien, porque en mi mente ella siempre fue la fuerte. Pero jamás me detuve a pensar qué significaba en realidad cargar con esa fuerza. Camila. Lo siento, por todo. Ella soltó un suspiro. No fue un suspiro de alivio ni de tristeza. Fue el tipo de exhalación que sale cuando, después de muchos años, por fin escuchas las palabras que merecías, pero que ya habías dejado de esperar. Demasiado tarde para que cambie algo. Pero gracias, dijo al fin. Nunca necesité una disculpa. Solo quería que no fingieras que nunca pasó. Nos quedamos en silencio por un buen rato. No era un silencio incómodo, sino uno denso, cargado de pasado. Nos mirábamos como dos personas que alguna vez compartieron un mundo, pero ahora habitaban planetas distintos. ¿Tienes hijos? Preguntó, rompiendo la quietud. No, respondí, sin más. ¿Y estás con alguien? Negó con la cabeza, despacio. No me enfoqué en rehacer mi vida con otra persona. Me concentré en sobrevivir, en mantenerme a flote. Y en ese instante lo supe con claridad. Todavía quedaban palabras sin decir, emociones guardadas en la sombra, y tal vez, solo tal vez, una puerta ligeramente entreabierta que ninguno de los dos esperaba. Entonces, de la nada, lanzó una pregunta que me atravesó más que cualquier otra. ¿Te arrepientes de algo? Su voz era firme, pero llevaba esa brutal honestidad que siempre había tenido, la misma que solía desarmarme sin esfuerzo. Tragué saliva, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. No podía mentir. No esta vez. De muchas cosas, dije, casi en un susurro. Pero lo que más me pesa es haberme ido sin comprender lo que tenía a mi lado. Me convencí de que mi ambición, mi éxito, valían más que lo que compartíamos. Que alcanzar mis metas justificaba dejarte atrás. Que tú estarías bien sin mí. Y me equivoqué. Camila bajó la mirada. Durante unos segundos, no hubo palabras. El murmullo del restaurante había desaparecido. Éramos solo nosotros dos, cargando con el peso de nuestra historia, y un silencio que hablaba más que cualquier frase.
Yo también cometí errores, dijo finalmente. No fui perfecta. No supe cómo pedirte que te quedaras. Pensaba que si me amabas de verdad, lo harías por iniciativa propia. Solo quería que me vieras. Que de verdad me vieras. Y entendieras lo que necesitaba. Asentí. Lo había sabido. Incluso entonces. Pero nunca lo quise enfrentar. En mi desesperación por construir un futuro brillante, nunca me detuve a escuchar de verdad. A entender. A darme cuenta de que ella no quería más cosas, más lujos. Solo quería estar a mi lado. Acompañarme. Ser parte de mi vida, no una carga. Entonces me miró directo a los ojos y me preguntó, con voz serena pero firme. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que quieres, Julián? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Qué era lo que quería? ¿Redención? ¿Reparar algo? ¿Cerrar el ciclo? ¿Una segunda oportunidad? No lo sabía con certeza. No lo sé, respondí con toda la sinceridad que tenía. Quizás solo verte, escucharte, saber cómo estás. Y si en algo puedo ayudarte, aunque sea un poco, entonces quiero hacerlo. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. Su rostro era una mezcla de incredulidad y ternura. No necesito que me salves, dijo al fin, con voz baja pero firme. Ya aprendí a salvarme sola. Pero si quieres estar, no como alguien que viene a rescatarme, sino como alguien que por fin entendió. Entonces quizás podamos hablar. De vez en cuando. Sonreí. No esperaba más que eso. Y sin embargo, esa pequeña posibilidad, ese puente frágil tendido tras tantos años de distancia, se sintió como un milagro. Esa noche la acompañé hasta su coche. No era nuevo, ni bonito. Era viejo, desgastado, pero limpio. Ella me dio las gracias. Por la cena. Por escuchar. Por decir, al fin, lo que había quedado pendiente. Y mientras la veía alejarse por las calles oscuras, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era el amor lo que quería recuperar. Era la paz. La paz que llega cuando se cierra una historia que quedó abierta por demasiado tiempo. En los días que siguieron, no pude dejar de pensar en ella. No por nostalgia romántica, sino por algo más profundo. El peso de una deuda emocional. La sensación de haber dejado atrás algo valioso sin ni siquiera mirar por el retrovisor. Una semana después, le envié un mensaje. No era invasivo, solo una línea sencilla y honesta. ¿Cómo estás hoy? Y la verdad, ni siquiera sabía si lo respondería. Pero lo hizo. Corto, directo. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Y así comenzamos a hablar de nuevo. No todos los días. No por horas. Pero con esa frecuencia honesta que nace de dos personas que, con cuidado, intentan reconstruir desde las ruinas algo que alguna vez fue importante. Tiempo después, me contó que había retomado sus estudios nocturnos, la misma carrera que había dejado años atrás para apoyarme a mí, cuando yo aún pensaba que mis sueños eran los únicos que importaban. Trabajaba. Ella aceptaba turnos extra siempre que podía, había días en que trabajaba 2 jornadas completas. Al mismo tiempo, seguía cuidando de su padre enfermo, cuya salud requería atención constante, ternura infinita y una paciencia incansable. Y lo hacía todo sola, sin buscar compasión, sin echar culpas, sin pedir nada a cambio. Y cuanto más me sentaba a escucharla hablar, más admiración sentía por la mujer en la que se había convertido. Porque Camila, sin comodidades, sin una red de apoyo emocional, y sin el ruido de los logros públicos o el reconocimiento social, había conseguido algo que yo jamás supe alcanzar. Dignidad, sin rencor. Fortaleza, sin amargura. Un día, le pregunté si quería almorzar conmigo. Tardó un poco en responder. Se notaba que no estaba segura. Pero al final, aceptó. Elegimos un pequeño café escondido, lejos del mundo frío y elegante al que yo estaba acostumbrado. El lugar era tranquilo, acogedor. Y nuestra conversación también lo fue. Fluyó con naturalidad.
sin esfuerzo. No hablamos del pasado. No abrimos viejas heridas. Hablamos del presente, de los libros que ella estaba leyendo, de la música que yo había redescubierto, de los sueños que no murieron, solo cambiaron de forma. ¿Alguna vez imaginaste que viviríamos algo así? Le pregunté en voz baja. Ella me regaló una sonrisa suave y respondió: jamás. Pero me alegra que esté ocurriendo. Y fue entonces cuando lo entendí. No todas las historias de amor están destinadas a reavivarse. Algunas no necesitan renacer. Solo necesitan cerrarse bien, con respeto, con humanidad y sobre todo, con gratitud. Ese almuerzo sencillo fue el comienzo de algo sin nombre. Una nueva etapa en nuestra relación. Una conexión que no requería etiquetas. Solo necesitaba ser auténtica. Y para mí, esa honestidad era ya un regalo. Con el paso de las semanas y nuestros encuentros cada vez más frecuentes, también llegaron las sonrisas. El dolor del pasado ya no estaba entre nosotros. En su lugar, había alegría en redescubrirnos, desde otro lugar, con la distancia emocional que el tiempo y la madurez nos habían regalado. La Camila que ahora se sentaba frente a mí ya no era la joven que alguna vez fue mi esposa. Tampoco era la mujer que un día dejé atrás. Había crecido. Se había completado. Era plena dentro de su propia piel. No llevaba máscaras, no fingía, no necesitaba probarle nada a nadie. Era simplemente Camila, firme, centrada y en paz con quien era. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que no necesitaba actuar. No tenía que impresionar, justificarme, ni explicar nada. Podía simplemente estar. Una tarde, mientras caminábamos en silencio por un parque iluminado por el sol, las hojas crujían suavemente bajo nuestros pies. La miré y le pregunté: ¿eres feliz, Camila? Ella se detuvo, inhaló profundamente y se tomó un momento antes de responder. No todos los días, dijo con sinceridad. Pero, estoy en paz. Y esas palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Porque a pesar de todo lo que yo había logrado, estatus, dinero, reconocimiento, yo no podía decir lo mismo. Paz. Esa palabra llevaba un tiempo siguiéndome en silencio. En las salas de juntas donde usaba trajes caros y fingía seguridad. En los gráficos de éxito que tanto celebraba mi empresa. En el silencio incómodo que me abrazaba cada vez que cerraba la puerta de mi apartamento por la noche. Todo parecía perfecto por fuera. Pero dentro de mí, algo seguía desordenado. Incompleto. Entonces ella me miró y me preguntó: ¿y tú? ¿Eres feliz, Julián? Quise decir que sí. Quise hablar de mis logros, de lo bien que marchaba mi negocio, de mis cuentas bancarias saludables. Quise responder que tenía todo lo que siempre quise. Pero no pude. Tomé aire y con honestidad, dije: estoy aprendiendo. Ella asintió con suavidad. No dijo nada más. No me juzgó. No intentó consolarme ni corregirme. Simplemente siguió caminando a mi lado, en silencio. Y en ese pequeño gesto silencioso, comprendí algo. Ella no estaba allí para llenar un vacío. No era un parche para lo que me faltaba. Su presencia era algo diferente. Un espejo. Un recordatorio de que aún era capaz de sentir. Que todavía podía sanar. Que podía reconstruirme desde adentro. A veces, no buscamos volver al pasado. Solo anhelamos que alguien nos vea tal como somos ahora. No por lo que fuimos. No por lo que perdimos. Sino por la persona que somos hoy. Y Camila me estaba viendo. Sin condiciones. Sin promesas. Con verdad. Nada más. Y en ese acto tan simple de ser visto, empecé a encontrar algo que ni toda mi fortuna me había dado. Quietud. Equilibrio. Calma. Pasaron los meses. Y lo que comenzó como un reencuentro inesperado, incómodo, se transformó suavemente en algo genuino, una amistad basada en la claridad. Nunca volvimos a hablar de nosotros en presente. No intentamos revivir lo que hubo. Ambos comprendimos, sin necesidad de decirlo,
Lo más valioso no era recuperar lo perdido, sino sanar aquello que aún dolía. Camila seguía trabajando en el mismo restaurante. Pero ahora, había una luz distinta en su mirada. Una chispa sutil. La de alguien que, por fin, había hecho las paces con su historia. Y ahora escribía un nuevo capítulo, a su manera. Solía visitarla de vez en cuando, sin previo aviso, no para sorprenderla, ni para llamar su atención. No lo hacía para demostrar nada. Simplemente quería estar allí. Estar presente. Escucharla. Sentarme en su espacio, escuchar su voz, y ser una presencia silenciosa en la vida de la que una vez me alejé con demasiada prisa. A veces le llevaba un libro que pensaba que podría gustarle. Otras veces, solo una flor, envuelta en papel craft, sencilla, sin adornos. Nada lujoso, nada costoso. Y cada vez, ella me recibía con una sonrisa suave, divertida, y con ese tono irónico que solo ella sabía usar. Nunca imaginé que el Julián de los trajes caros sabría elegir flores tan humildes. A lo que yo siempre respondía, sonriendo. Aprendí que las cosas más simples son las que más perduran. Una tarde, mientras tomábamos café en su pequeño apartamento, con estantes llenos de libros y aroma a canela flotando desde la cocina, ella abrió un cajón antiguo de madera y sacó una fotografía desgastada por el tiempo. Era de un viaje que habíamos hecho juntos al mar, en una época en la que no teníamos nada. Ni dinero, ni planes. Solo juventud, viento en el rostro, y carcajadas sin preocupaciones. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó, con una voz que parecía venir de lejos. Claro que sí, respondí. Fue la última vez que me sentí verdaderamente libre, antes de que la ambición me robara la paz. Ella no dijo nada. No hizo falta. Solo me miró con esa expresión suya, mitad nostalgia, mitad perdón. Esa mirada que te dice todo sin necesidad de palabras. Y fue justo en ese instante cuando entendí algo que nunca había logrado ver con claridad. Todo lo que había hecho desde aquel reencuentro inesperado en el restaurante, no era para recuperarla. No estaba motivado por el arrepentimiento ni por una añoranza romántica. Era un intento de redención. De convertirme, al fin, en el hombre que nunca supe ser cuando estuve a su lado. En el hombre que ella merecía. Y aunque ya no era mía, su sola existencia había redefinido mi vida de formas que nunca imaginé. De maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. El Julián de antes, el obsesionado con títulos, metas, relojes caros y agendas llenas, murió el día que volvió a ver a Camila sirviendo mesas, con una dignidad que no hacía ruido, pero que se sentía. Y el hombre que renació después de eso. Agradece cada instante que ella decidió quedarse en su vida, aunque fuera solo como amiga, aunque fuera solo por un tiempo. Un año después de aquel reencuentro, Camila recibió una propuesta. La invitaron a gestionar un pequeño café en otro estado. Era un negocio independiente, sin lujos ni grandes promesas. Pero era suyo para dirigir. Era el lienzo en blanco que había esperado por mucho tiempo. Un sueño silencioso que había guardado durante años en el fondo de su alma. Cuando me lo contó, sentí un leve pinchazo en el pecho. Una parte egoísta de mí no quería que se fuera. Pero respiré profundo y sonreí. Es perfecto para ti, le dije. Lo mereces más de lo que cualquiera podría imaginar. Ella me tomó la mano, me miró directo a los ojos, y me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por no intentar detenerme. Gracias por no convertir esto en una historia repetida. Gracias por no repetir el final que ya vivimos una vez. Y lo entendí. Perfectamente. Porque esta vez no había dependencia emocional. No había silencios escondidos bajo la alfombra. No había sacrificios que uno hacía y el otro ignoraba. Solo había gratitud. Gratitud por habernos reencontrado cuando menos lo esperábamos. Gratitud por haber sanado lo que alguna vez dolió tanto. Gratitud por habernos visto, al fin, tal como somos, sin máscaras, sin ilusiones, sin necesidad de fingir. La despedí en la terminal con un abrazo largo, silencioso, lleno de significado.
No hubo grandes declaraciones, ni promesas futuras. No hacían falta. Lo que debía sentirse, ya se había sentido. Y lo que no se dijo, lo entendimos con una sola mirada, con un suspiro, con la forma en que nos aferramos un poco más antes de soltarnos. Volví a mi rutina habitual, pero mi mundo ya no era el mismo. La empresa seguía creciendo, las reuniones continuaban, pero eso ya no definía quién era yo. En su lugar, comencé a invertir en pequeños negocios, cafés de barrio, tiendas familiares, emprendimientos con alma. Lugares que, de alguna manera, me recordaban a ella. A personas que querían construir algo significativo, no solo rentable. Y con cada proyecto nuevo, descubrí que también estaba reconstruyendo algo dentro de mí. Camila y yo seguimos en contacto de vez en cuando. Un mensaje corto, una foto, una frase sacada de un libro. Nada pesado, nada diario, pero siempre suficiente. Porque ahora, aunque la distancia nos separe, seguimos siendo parte de una misma historia, solo que esta vez, cada uno escribe desde su propio capítulo, a su propio ritmo, bajo su propia luz. Encontré a mi exesposa trabajando como mesera, y lo que hice no fue rescatarla, ni ofrecerle una vida mejor, ni rogarle que regresara a lo que alguna vez fuimos. Lo que hice fue verla, verla de verdad. La escuché, reconocí su fuerza, respeté su camino, y luego, la dejé volar. Y al dejarla volar, al permitirle ser quien siempre estuvo destinada a ser, me liberé yo también. Si llegaste hasta este punto de la historia, gracias. Significa que algo dentro de estas palabras tocó tu corazón, como esta experiencia tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir, o incluso recordar a alguien, entonces este canal es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, buscamos comprendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Nos permite seguir creando contenido real, humano y con propósito. Así que si esto te tocó, presiona el botón de suscribirte. Activa la campanita. Acompáñanos. Porque aún quedan muchas historias por contar. Gracias por ser parte de esta.